Damos inicio en este momento a este proyecto de difusión del derecho electoral que impulsa la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, conocido como Diálogo Saterno, que nos ha permitido escuchar a diferentes personas directamente relacionadas con el escenario electoral o indirectamente relacionadas y que nos comparten tanto sus experiencias como sus conocimientos. Quiero destacar pues el trabajo que al respecto ha realizado el presidente de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, el magistrado César Wong Meraz. Y en esta ocasión, pues agradecer infinitamente a la magistrada electoral Gabriela del Valle que haya aceptado el que se realice esta entrevista, en la que tendremos una plática en torno a la importancia que tiene la impartición de justicia electoral en nuestro país, pero también las contribuciones, las aportaciones que la magistrada, a partir de su experiencia personal, profesional en la materia, pues ha vivido las contribuciones que ha tenido. Iniciaría destacando a grandes rasgos el perfil de la magistrada Gaby del Valle, quien es egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, instituciones en las que respectivamente estudia licenciatura y obtiene el grado de maestría. Y quien se ha desempeñado, quien ha destacado como secretaria de estudio y cuenta, tanto en la Judicatura Electoral local como a nivel federal, como coordinadora de ponencia y como magistrada, siendo magistrada del Tribunal Electoral del Distrito Federal, del entonces Distrito Federal, y actualmente como magistrada de la Sala Regional correspondiente a la primera circunscripción con sede en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Señalando que además de esta trayectoria que tiene en el sistema de impartición de justicia electoral en nuestro país, ha desempeñado también importantes funciones tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación como en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, magistrada, por haber aceptado y por estar aquí compartiendo tus experiencias con la asociación. Al contrario, Gaby, muchísimas gracias a ti y muchísimas gracias a la asociación por esta invitación. Me siento muy honrada con ella y muchísimas gracias de verdad, Gaby, por esta iniciativa que tuvieron. De verdad, y además que es un honor que seas tú la que me toque que me entreviste. No, al contrario, el honor para mí. Muchas gracias. Magistrada Gaby, bueno, sabemos que, como ya se dijo, tu trayectoria profesional, ¿no?, pone en manifiesto una notoria carrera judicial electoral, que ha pasado por diferentes etapas, que ha recorrido un camino muy relevante hasta llegar al día de hoy, que funges como magistrada en la Sala Regional Guadalajara. En atención a esta trayectoria, en atención a esta experiencia, te preguntaría, ¿cuáles han sido las grandes satisfacciones y los retos que has enfrentado a lo largo de tu carrera judicial, en la que sin lugar a dudas has sido una persona que ha contribuido de manera muy clara, muy importante, en la consolidación democrática de México, lo cual pues se deja ver, se pone de manifiesto pues a través del ejercicio de la función judicial electoral? Ay, mi Gaby, bueno, debo empezar por decirte que la función de juzgadora la adoro. La verdad, a mí me encanta, la gozo inmensamente y sin duda tuve dos grandes maestros en este amor que le tengo a la judicatura, que son el doctor José Jesús Orozco Enríquez y el magistrado Armando Maltret. Con ambos tuve el gran honor de trabajar tanto en la Sala Superior como en el Tribunal Electoral de la Ciudad de México ahora, y también en la Sala Regional Ciudad de México, y la verdad, las dos fueron grandes ejemplos de lo que debe ser un juzgador,
una persona responsable, una persona íntegra, entregada al trabajo, y es una escuela que todo el mundo que trabajamos con Jesús Orozco le decimos que nos formó así, o sea, con gente comprometida, gente trabajadora y felices de desempeñar esta función judicial que además nos encanta. Una de las grandes satisfacciones yo creo que te da, y justo lo platicábamos el otro día en un foro que tuve el honor de estar con tu hermano Santiago, que se llamaba justamente si la justicia electoral había sido efectiva en el desarrollo democrático. Y hablábamos de varias sentencias que ha habido que posteriormente fueron tomadas para reformas legislativas e incluso para reformas constitucionales. Por ejemplo, a esa vez a mí, digamos, me venía a la mente una sobre derecho a la información, que fue desde 2001 una sentencia en la que se obliga a los partidos políticos a dar sus documentos a los militantes o a quien pretendiera ser militante de un partido. Y recordemos, bueno, que esta obligación tardó bastante en incorporarse, fue hasta 2008 y todavía posteriormente que se incorporó a la Constitución, pero sin embargo, digamos, tú veías reflejado parte de tu trabajo en esas reformas tanto legislativa como constitucional. También, obviamente, la de la paridad, importantísima, digo, quienes no recordamos la gran sentencia, la 12.624, que bueno, fue definitivamente una gran contribución para, primero, la paridad de género introducida ya en el 2014 en la Constitución y obviamente introducida ya en el 2019 de paridad en todo. Entonces, sin duda, todas esas son una gran contribución. De hecho, por ejemplo, una de las que fue un voto particular, porque nos quedamos en voto particular con el magistrado Maitret en aquella ocasión. Nosotros desde el 2012 decíamos que en las entonces delegaciones de la Ciudad de México debía cumplirse con la paridad horizontal, que en aquel entonces ni siquiera sabíamos que se llamaba paridad horizontal, ¿verdad? Pero, pero desde entonces se propuso y la verdad, años después, pues las leyes nos dieron la razón, ¿verdad? Entonces, esas son grandes satisfacciones, o sea, el poder ver que tu trabajo, que tus sentencias, que los criterios que quedaron, ya sea así en sentencia aprobada por mayoría, en un voto particular, no importa cómo sea, pero que hayan trascendido posteriormente a una reforma legislativa o a una reforma constitucional y que hayan contribuido a este avance en la protección de derechos. Obviamente, parte de esta satisfacción es poder proteger cada vez en mayor medida los derechos de la ciudadanía en general, pero obviamente con particular punto, con particular énfasis a los grupos vulnerables, como pueden ser las mujeres, como pueden ser los indígenas, como pueden ser las personas con discapacidad. También ahora se está explorando lo de las personas en reclusión. Entonces yo creo que esas son grandes satisfacciones. Dentro de los retos que te quedan, obviamente yo creo que la primera que tienes como juzgador es hacer una sentencia con argumentos suficientemente bien motivados y fundada, o sea, con suficiente argumentación. Sé que es muy difícil que si no le dan la razón a alguien quede conforme con la sentencia y finalmente la va a recurrir, pero que tus argumentos sean sólidos. O sea, igual no va a quedar feliz con lo que tú le estás diciendo. Si le diste la razón, pues sí, sí quedará feliz, ¿verdad? Si no se la diste, no quedará tan contenta la parte de la que no se la diste, pero que por lo menos vea claramente expresados cuáles son las razones que tuviste para poder al emitir esa sentencia. Entonces yo creo que ese es uno de los retos. O sea, yo recuerdo la primera vez que me tocó ya firmar como magistrada local una sentencia, bueno, Gaby, creo que la revisé, no sé cuántas veces, ¿no? A pesar de que como secretaria de estudio y cuenta, muchísimas veces ya había yo hecho proyectos de sentencia, pero ya el momento que tienes tú de firmar, y por primera vez ya es la responsabilidad tuya, dices, look. Y sí, bueno, la revisé, ya después ya vas acostumbrando y todo, pero yo creo que sí siempre está ese reto de decir, hijo, habré emitido bien la sentencia, estoy protegiendo bien los derechos, estoy
realmente solucionando el conflicto. O sea, siempre tiene uno esa inquietud, seguramente. Sí, bueno, sumamente relevante, ¿no? El ejercicio de impartición de justicia. Creo que bueno, creo que coincidimos quienes hemos tenido la gran oportunidad de desempeñarnos en este espacio, la importancia que tiene la decisión de quien juzga para la solución de conflictos, concretando ya en un momento dado ese vínculo del derecho y la sociedad, ¿no? A partir de la solución de conflictos en atención a un escenario determinado. La importancia que tienen los órganos que imparten justicia en el diseño del Estado constitucional actual, pero especialmente la importancia que tienen los órganos que imparten justicia en materia electoral, porque de sus decisiones se desprenderá la integración de los órganos del Estado, la protección de derechos político-electorales. Entonces, creo que es sumamente relevante. Y la experiencia que tú tienes a partir de una sólida carrera, pues es ejemplificativa, ¿no? Ahorita lo que comentabas, que a mí me llama mucho la atención en relación a esas grandes satisfacciones, ¿no? Ahorita que mencionas el tema de paridad, sin duda alguna, ¿no? El ejercicio que han llevado a cabo los tribunales electorales locales y las salas regionales, la sala superior en esta materia, sin duda alguna el hecho de que estas decisiones judiciales finalmente impactan en reformas legislativas y constitucionales es muy significativo, es muy valiosa la función que realiza quien imparte justicia en esta materia. Sí, definitivamente. Sí, y bueno, pues yéndonos en atención a toda esta experiencia que tú has acumulado, todos estos conocimientos que tú tienes en relación en general al sistema electoral mexicano, te haría aquí dos preguntas. Una, ¿cuáles son las áreas de oportunidad que distingues en el ámbito de impartición de justicia electoral en nuestro país? Y la siguiente pregunta, que van de la mano, sería, como autoridades jurisdiccionales en materia electoral, ¿de qué manera podemos contribuir al fortalecimiento de la función de impartición de justicia? Bueno, yo creo que uno de los retos que estamos teniendo y que estamos transitando muchísimo hacia allá es la de hacer sentencias en lenguaje claro. El lenguaje ciudadano, que es importantísimo. O sea, nos tenemos que quitar eso de que las sentencias son únicamente para los abogados y tenemos que recordar que las sentencias son para toda la ciudadanía, para todo aquel que esté interesado en leerla. Entonces, si yo hago una sentencia con una serie de palabras, de términos que nadie entiende, pues ni siquiera les va a interesar lo que estoy haciendo, mi Gaby. O sea, porque ahí lo hilo justo con otro de los retos que tenemos, que es justamente esa cercanía a la ciudadanía. O sea, lo he pensado muchísimo, Gaby, y no sé por qué el Poder Judicial no podemos conectar con la ciudadanía. O sea, ¿qué pasa en esta función que hacemos? No sé si a veces pecamos como de rigidez o qué sucede. O sea, ¿por qué no podemos conectar con la ciudadanía? ¿Por qué? A pesar de todos estos logros, esta protección de derechos, que han sido muchísimas las sentencias, muchísimas las cosas que se han hecho, no, la ciudadanía, o sea, no logra ver qué es lo que hacemos. Y no me refiero únicamente a los tribunales electorales, me refiero a todos los poderes judiciales, ya sea locales, federales y en todas las materias. O sea, ¿por qué la ciudadanía no percibe ese trabajo tan valioso que se hace en el Poder Judicial? Entonces, yo creo que ese es otro gran reto que tenemos como tribunales. O sea, cómo acercarnos a la ciudadanía. O sea, cómo hacer que se interesen en lo que hacemos. Y además, ponérselos de una forma en que lo puedan comprender, Gaby. En que sea un lenguaje sencillo, y el lenguaje sencillo no te quita una debida motivación. O sea, tú puedes hacer una muy buena sentencia motivada, pero que sea sencilla. O sea, yo, por ejemplo, en Ciudad de México, un poquito recordando en los temas de presupuesto participativo y de integración de comités ciudadanos, o sea, muchas veces las personas subían después de la audiencia y te decían, oiga, ¿me puede explicar qué dijeron, por favor, en la sesión? Porque no entendí nada. Y era horrible, Gaby, porque supuestamente pensábamos que hacíamos las cosas en lenguaje muy claro, ¿no? Y resulta que no. Entonces ya le decías, pues a ver si tuvo usted la razón por esto, o no la tuvo por esto y por esto, por esto. Y entonces ya la gente se iba contenta porque ya había entendido qué había pasado en su sentencia.
Entonces, Ajá. creo que sí tenemos que hacer ese gran esfuerzo por ese lenguaje claro y por conectar con la ciudadanía. Y obviamente otro esfuerzo que tenemos que hacer es el de ser un tribunal abierto, un tribunal sujeto a la crítica, que podamos poner nuestras sentencias justamente a la opinión de los demás para ver qué nos dicen. O sea, cómo nos podemos retroalimentar, qué podemos mejorar, porque digo, todo, como todo quehacer humano es perfectible. Y Claro. es muy importante que alguien que no está, porque muchas veces uno está dentro del núcleo, está imbuido y a uno se le hace sencillísimo y uno lo entiende y uno dice, ay, sí, hombre, está clarísimo, ¿no? Y resulta que no está tan claro Ajá. para alguien que no es abogado, por ejemplo. Sí. Entonces, yo creo que también tenemos que estar abiertos a estas críticas que nos pudieran venir de fuera de la casa. También es muy importante que impulsemos el tema de la carrera judicial. Porque yo creo que bien vale la pena tener a nuestro equipo bien formado y que sepan, o sea, que van a ir haciendo un escalonamiento, que va a haber un futuro y que no es de que, bueno, pues ya venga el magistrado nuevo y adiós y borrón y cuenta nueva, ¿no? O sea, de alguna manera que se sientan parte de ese entramado electoral y que vale la pena haber dedicado tantos años de su vida a esta función. También otra de las cosas que tenemos, que a mí me gustaría y que la asociación ha impulsado, es el tema de las defensorías públicas particularmente dirigidas a indígenas. Y también, ¿por qué no? Pues tal vez las deberíamos de pensar para otros grupos en desventaja. Pero bueno, Ajá. Pues con la sí. de indígenas sería muy bueno y sobre todo capacitarnos en materia indígena, Gaby, porque yo creo que nos hemos encontrado con grandes sorpresas, a veces pensando que resuelves correctamente y a la hora que entiendes la cosmovisión, a la hora que entiendes el punto de vista del grupo indígena o la forma de ser el grupo indígena, pues ves que tal vez la regaste, ¿verdad? Y que lejos de proteger causaste un perjuicio mayor. Ajá. Entonces, la verdad, yo sí creo que estas defensorías indígenas van a ser muy importantes y ojalá se logren. Pero obviamente esto pues, viene ligado, Gaby, a un tema muy sensible que es el del presupuesto. También. Sí, obviamente. O sea, porque yo sí creo que sí necesitas el mínimo para funcionar. Digo, a ti te tocó, mi Gaby, cuando recién fuiste designada magistrada electoral, o sea, te tocó que no tenías ni edificio, mi Gaby, en donde sesionar. Entonces, digamos, o sea, no es posible que un tribunal, o sea, no pueda tener donde sesionar, no pueda tener los recursos para contratar a las personas. O sea, sí se debe de garantizar de alguna manera que se tenga este mínimo indispensable para que el órgano jurisdiccional funcione. Obviamente, con transparencia en la utilización de los recursos Claro. públicos, rindiendo las cuentas, usando un uso responsable de esos recursos públicos que nos han sido entregados, pero sí son temas muy, muy importantes. Y también me gustaría, por ejemplo, hablarte de temas que salieron justo también en este seminario que te comentaba, de temas a los que nos vamos a enfrentar ya en septiembre, digo, porque ya A el un paso. proceso está a la vuelta, ¿no? Y Sí. tal vez algunos de ellos son temas que venimos ya cargando de mucho tiempo, pero creo que ahora se nos van a venir como más de frente, ¿no? Uno, por ejemplo, podría ser el del financiamiento ilícito, otro podría ser el de la utilización de programas sociales con fines electorales, el tema de la fiscalización, que siempre ha sido con que ahí, digo, a pesar de que se ha avanzado muchísimo, todavía hay que mejorarlo. También las coaliciones y las candidaturas comunes, el voto de los mexicanos en el extranjero. Digo, recordemos bien, por ejemplo, que el tema de las urnas electrónicas iba a ser motivo de experimento en estas elecciones en Coahuila y en Hidalgo, y pues como se pospusieron, ya no hubo ese experimento, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Bien. Porque digo, era un buen ahorro de recursos, obviamente, este método de votación, pero ahora qué va a pasar, ¿no? O sea, digo, vamos a estar ahí a la expectativa. Y obviamente otro tema que nos va a ocupar y nos ocupa a ti, a mí y a muchas magistradas en particular, el tema de la violencia política. Sí. Digo, por fortuna, tenemos marco normativo,
siempre habíamos actuado, a pesar de no tener marco normativo, de Así todos es. modos protegíamos los derechos. Pero ahora con este marco normativo, pues no, digo, vamos a ver cómo van funcionando las cosas y digo, ya tenemos como un respaldo a nuestra actuación, ¿no? Si de por sí lo teníamos en los tratados internacionales, lo teníamos con el protocolo y como quiera que sea, siempre habíamos defendido los derechos de las mujeres. Ahora con este marco legislativo, pues ya sin duda será mucho mejor el contar con él, pero seguramente pues sí va a ser un tema que se nos presente. Digo, recordemos el pasado proceso electoral, fue un tema recurrente. Sí, Y así es. desafortunadamente se sigue dando, y lo peor yo creo que se da ya muchas veces con personas ya en el cargo. O sea, lo Ajá. estamos viendo con personas ya no nada más en la etapa de pre-campaña y campaña, sino Así es. personas que ya ejercen el cargo y que están siendo violentadas. Y la verdad, sí tenemos que apoyarlas y cuidarlas. Y yo las mujeres y tenemos que estar muy atentas. Uh-huh. Así es. Bueno, a mí me parece muy relevante todo lo que nos compartes en cuanto a estas diferentes áreas de oportunidad y esta responsabilidad que tienen las personas que imparten justicia electoral, ¿no? Haces mención a la importancia que tiene la cercanía a la ciudadanía y me llama mucho la atención lo que comentas en relación a que no se logra dar ese clic, ¿no? Con ciudadanía porque tal vez o identificamos más, ¿no? Al órgano que se elige, ¿no? Que tiene una legitimidad política en razón de ese proceso de elección, pero no al órgano que ejerce una función como operador jurídico, ¿no? Y que resuelve. Pero bueno, también es cierto que los tribunales han ido tratando de hacer menor esa brecha, ¿no? Y lograr una mayor cercanía. ¿Tú crees, y ahorita les tendría otra pregunta de esta misma, ¿tú crees que en todo este tema de la importancia que tiene la cercanía de los tribunales electorales con la ciudadanía a través de tribunal abierto, a través de cumplir con esas condiciones de transparencia, a través de un lenguaje claro y accesible, porque es cierto, la ciudadanía no todas las personas conocen el lenguaje técnico y en la medida en que tengamos mayor claridad será más comprensible la decisión que se toma? Pero es que en todo este trabajo, los tribunales electorales lleven un paso adelante en otras materias. Mira, yo, por ejemplo, hay cosas, digamos, que sí tal vez vamos a la vanguardia, pero hay otras, por ejemplo, que sí nos llevan pasos, digamos, el resto del Poder Judicial. Digo, yo sé que los tribunales locales electorales no pertenecen al Poder Judicial, digo, en el caso de las salas regionales y el Tribunal Electoral, pues sí somos parte del Poder Judicial de la Federación. Yo, la verdad, mi Gaby, creo que en algunas cosas, por ejemplo, en aplicar esta perspectiva de género, creo que sí nos adelantamos. Nos adelantamos bastante. Pero ya los demás tribunales también están haciendo grandes esfuerzos. Pero, por ejemplo, en una parte que yo siento que ya nos lleva en ventaja, al menos en el Poder Judicial de la Federación, ellos ya cuentan con juicios en línea, amiga, por ejemplo. Y los tribunales electorales todavía no tenemos ese juicio en línea. Digo, ya estamos caminando hacia allá, pero todavía no lo tenemos. Entonces, yo creo que ahí vamos unos y otros, digamos, apoyándonos, exactamente, apoyándonos y viendo cómo podemos colaborar para el beneficio de la ciudadanía. Sí, para generar siempre mejores condiciones, ¿verdad? Sí. En la impartición de justicia. Bien, ahora, yéndome un poquito circunscribiéndonos un poquito, cerrándonos un poquito a tu experiencia. Tú eres integrante del Pleno de la Sala Regional Guadalajara, como se ha mencionado de forma reiterada, pero además fuiste presidenta de la sala. Uh-huh. Y bueno, una sala que tiene una jurisdicción muy amplia, si no es que la más amplia. Sí, yo creo que en territorio sí. Y vemos la extensión que cubre, lo cual obviamente implica retos muy importantes en el ejercicio de la función judicial,
pero también en el ámbito administrativo y también en el ámbito académico. Platícanos, magistrada Gaby, tu experiencia como integrante del Pleno y como presidenta de la sala regional correspondiente a la primera circunscripción con sede en Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Ya, como presidenta, casi recién desempacada de la Ciudad de México, la magistrada Soto y el magistrado Partida me hicieron el honor de conferirme ser presidenta de la sala, pero fue así de, oye, todavía tengo que ir por mis maletas y tú ya me estás nombrando presidenta, espérame, ¿no? Y sí, fue verdaderamente casi recién desempacada. O sea, yo llegué a Guadalajara un 18 de marzo, y el 21 de marzo tuvimos la sesión pública en la que me nombraron presidenta, amiga. Ajá, Entonces, al principio fue la locura, porque era buscar casa, sentarte en el cargo de magistrado federal, que es distinto al de magistrada local finalmente, y además también ver cómo el funcionamiento de las salas, ¿no? Porque digamos, aunque había yo estado como secretaria de estudio y cuenta y todo, pues no es lo mismo ya tener tú la responsabilidad jurisdiccional y administrativa de una sala, ¿no? Entonces, digo, fue poco a poco, ya se fue tomando las riendas, y además agradezco muchísimo a todas las personas que colaboraron conmigo, y agradezco muchísimo a Mónica y a Eugenio todo el apoyo que me dieron para desempeñar esa función, y posteriormente a Jorge, que se incorporó con nosotros, y muchísimas gracias. Y te puedo decir que entregué una sala, Gaby, la verdad, funcionando jurisdiccionalmente y administrativamente en forma impecable. O sea, en las visitas siempre nos fue muy bien. La parte de la Contraloría, que era quien nos revisaba la parte administrativa, también en muchas cosas fuimos una sala a la vanguardia y siempre con un orden impecable. Entonces, la verdad, yo me siento súper satisfecha de haber entregado eso. Pero sobre todo, lo que a mí me dio más satisfacción durante esta época, y me sigue dando, siendo magistrada, ya integrante del Pleno, ya no en la presidencia, es esa buena comunicación o esa cordialidad que hay entre todas las autoridades electorales que integramos la primera circunscripción. Y te hablo tanto de los tribunales como de los institutos, ya sea locales o el federal. La verdad, siempre hemos tenido el apoyo de ellos. Digo, 2018 yo creo que era un año que todos le teníamos miedo, porque todos decíamos, es la elección más grande. Creo que 2021 ahora va a ser peor. Más grande, ¿verdad? Sí, efectivamente. Pero la verdad, yo te digo que gracias a la buena comunicación y a esta buena relación, como yo cariñosamente les digo, con mis autoridades electorales, la verdad se trabajó estupendamente bien. O sea, siempre hubo esta comunicación, esta disposición de ver cómo nos ayudábamos y no cómo nos obstaculizábamos el trabajo, sino al contrario, cómo era que lo podíamos hacer para ayudarnos. O sea, había veces, por ejemplo, que pues tenías que mandar tú por los expedientes porque tal vez a ellos se les complicaba, o por alguna circunstancia su normativa, por ejemplo, les ponía ya plazos muy breves entre que ellos resolvían y la toma de posesión. A veces ellos te lo mandaban, muchas veces lo que se hace es, bueno, te van mandando el expediente de avanzada por electrónico y lo puedes ir estudiando. Entonces, la verdad, esta buena comunicación y esta coordinación entre autoridades a mí me parece estupenda. Nuestros encuentros, por ejemplo, de autoridades electorales, yo creo que siempre se dieron en este marco de cordialidad, en este marco de respeto, de saber que somos iguales. O sea, que una cosa es que por el sistema, por el diseño del sistema, pues a nosotros nos toque revisar, o a los tribunales locales les toque revisar lo que hacen los institutos, pero finalmente todos somos iguales y hacemos tareas y aportaciones muy valiosas en beneficio del desarrollo democrático del país. Y yo, la verdad, Gaby, lo que te puedo decir es que ellos saben que en mí siguen teniendo una gran amiga, una gran aliada, y que la comunicación siempre va a estar abierta para ellas y para ellos, para mis queridas autoridades electorales. Y yo ahí sí te digo que es un elemento fundamental. Esta coordinación, esta buena comunicación, esta camaradería que hay entre las autoridades es indispensable para un buen trabajo durante los procesos electorales. Obviamente son épocas de tensión, de por favor, resuelve, apura, y como siempre sucede, ¿no? Y sí, espere, ya voy, lo que sea, pero la verdad,
habiendo una buena comunicación, habiendo una buena relación, el trabajo se hace mucho más sencillo, la verdad, mi Gaby. Sí, pues es que, bueno, por una parte, Gaby, en relación a la función como presidenta, ¿no? Quisiera yo hacer un comentario en relación a lo que acabas de decir. No es sencillo, porque sumas a tus funciones como magistrada en la resolución de este tipo de controversias, todas las acciones y todas las gestiones de carácter administrativo Sí. y todas aquellas que tienen que ver con también unas funciones formales de la propia institución, como son las de capacitación, de difusión, de especialización. Entonces, la carga de trabajo es realmente importante. Entonces, hablamos de una sala, sobre todo hablamos de una circunscripción con determinadas dimensiones. Entonces, creo que es de reconocerse, ¿no? Y de ahí concateno otro comentario en atención a lo que acabas de señalar. No siempre se conoce o no siempre se tiene una clara idea del gran trabajo, de la gran carga de trabajo que tienen los tribunales electorales locales y las salas regionales y las salas superiores, o sea, toda la estructura de impartición de justicia electoral. Hablando tal vez de la ciudadanía en general, muchas veces nos encontramos con esa idea de que, bueno, solo hay trabajo en tiempo electoral y no es así. El trabajo es permanente y el trabajo es mucho. Claro, tenemos ciertos picos, momentos de un poco mayor tranquilidad y momentos en los que no te dan las 24 horas del día para poder atender tantos temas. Entonces, para nosotros es muy importante lo que tú nos compartes, porque es dar a conocer a un auditorio que va a escuchar esta plática, que va a escuchar esta entrevista, pues experiencias personales, institucionales, y dinámicas, ¿no? Internas de comunicación, de trabajo, de comunicación entre quienes integran un pleno, de comunicación y de trabajo entre quienes forman una institución como puede ser una sala, pero también de comunicación, como tú lo señalas, y que creo que es muy importante, con los otros tribunales y con otras instituciones locales, porque finalmente la relación es permanente. Entonces creo que es importante porque sí se da a conocer, ¿no? Un poco de lo mucho que hacen estas instituciones y un poco de la gran responsabilidad que tienen que tiene la judicatura electoral, ¿no? Sí, mi Gaby, pero justo, mi Gaby, vuelvo a lo mismo. O sea, lo que tú dices es cierto. La gente piensa que solamente trabajamos durante el proceso electoral. O digo, no, a mí me pasaba muy seguido cuando entré a trabajar a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que me decían, tu oficina está en Viaducto Tlalpan. Y yo, no, esa es la del Instituto Federal Electoral, somos distintos. Entonces, ahí es donde yo te digo, Gaby, nos ha faltado algo, o sea, para que la ciudadanía nos conozca, amiga, y para que sientan esa cercanía, o sea, el que sepan realmente qué hacemos y que sepan que todo el año, porque la parte de capacitación también es importantísima, amiga. Y muchas veces, la verdad, no la ven, ¿no? Sí. Entonces, y yo te diría, ahí sí te diría, creo que es a todo poder, o a todos los que impartimos justicia, que no, creo que nos ha faltado esa parte de cercanía, o sea, de ver que es un trabajo constante el que se hace y un gran trabajo el que se hace en la protección de derechos, en nuestro caso, por ejemplo, también en hacer que los procesos electorales tengan certeza, se lleven a cabo en la legalidad, sean o sea, dar cómo contribuimos realmente a esta paz social en el país. Y sin efectivamente. embargo, Gaby, ¿qué pasa? Que no lo logramos transmitir. Efectivamente, la contribución que generan los órganos que imparten justicia locales y federales Sí. a la paz social es fundamental. Es fundamental. Si se están tomando decisiones tan relevantes como la protección de derechos político-electorales, cuyo ejercicio, en consecuencia, generará protección de otros derechos. Sí. Y la integración de órganos del Estado que en adelante tomarán decisiones relevantes para el Estado. Entonces, sí es sumamente importante y bueno, creo que tendremos que seguir trabajando en el ámbito local y en el ámbito federal para generar o fortalecer esa comunicación o favorecer esa comunicación con la ciudadanía, ¿no? Sí. Que se entienda lo que hacemos y que nosotros también podamos responder a una realidad determinada. Y sobre todo, mi Gabito, por ejemplo, que también entiendan que es bien importante esta división de competencias.
O sea, por ejemplo, la importancia que tienen ustedes como tribunales locales, para mí ustedes son como, digo, y te lo digo habiendo estado en un tribunal local también, Ajá. somos como el primer pararrayos, la Sí, verdad. Sí, o sea, la verdad, o sea, realmente, digamos, ya hay muchos asuntos que ustedes filtran y que ya no nos llegan a la parte federal, que sin embargo también es muy importante que exista esta parte federal para una revisión, para aquel que no haya quedado conforme con lo que claro. se resolvió, pero yo sí creo que es muy importante esta división y que, o sea, la existencia de ustedes para mí es fundamental, la existencia de los institutos electorales locales, también esta cercanía que ustedes tienen con lo que pasa en el lugar en el que están impartiendo justicia o los institutos en el lugar que están organizando los procesos electorales, para mí es fundamental, la verdad. Sí. Y precisamente esas experiencias de institucionales y personales, claro, van motivando todas esas reformas, ¿no? Sí. Que se han dado y que han fortalecido el sistema de justicia electoral mexicano. Si nosotros ubicamos a nivel federal el Tribunal de lo Contencioso Electoral, ¿no? Como resultado de la reforma del 87, o el TRIFE como resultado de la reforma en 90, o ya la integración del órgano que imparte justicia al Poder Judicial de la Federación en el 96, o el establecimiento del carácter permanente de las salas, ¿no? A partir del 97, o la evolución que tienen los tribunales locales en las entidades federativas de acuerdo a sus propias condiciones, ¿no? Sí, Es resultado de este fortalecimiento que tenemos que seguir exactamente, Gaby. impulsando, ¿no? Sí, Y claro que bueno, sí. sí, Gaby, pues para concluir, una pregunta obligada, me parece, muy importante, sobre todo por las condiciones que vivimos. Estamos en este momento viviendo una situación sumamente compleja, tanto en nuestro país como en el escenario mundial, derivada pues de esta enfermedad, ¿no? COVID, y que nos ha eh, motivado, que nos ha impulsado, o que nos ha compelido, mejor dicho, pues a trabajar de otras maneras, a buscar otras alternativas para enfrentar esta situación de la mejor manera, privilegiando pues las condiciones de salud de la población. En este supuesto, diferentes instituciones en diferentes materias, diferentes instituciones de diferente índole, nos hemos apoyado en las tecnologías de la información y de la comunicación para seguir trabajando, aprovechando estos instrumentos o estas herramientas, particularmente en la impartición de justicia. Y hace un momento tú mencionabas algo muy, muy importante al respecto. Entonces, partiendo de esta situación general y partiendo del uso de estas herramientas que la tecnología nos acerca, yo te preguntaría, ¿cuál es tu opinión con respecto a la implementación, no solo temporal o de manera provisional, sino de manera permanente, del uso de estas tecnologías de la información para la sustanciación de asuntos que se ponen a consideración y resolución de los órganos que imparten justicia en materia electoral? Lo primero que quiero decirte, mi Gaby, es que justo esta crisis nos ha demostrado lo importante y la actividad esencial que es la impartición de justicia y cómo no se puede parar. Así es. Entonces, como tú bien dices, ¿qué tuvimos que hacer? Pues idear nuevos métodos, saber cómo podíamos sesionar a través de videoconferencias, el expediente electrónico, y claro que debemos ir evolucionando cada vez más hacia allá, sobre todo tratándose, por ejemplo, del expediente electrónico o del llamado juicio en línea. En el caso del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, ya el magistrado Felipe Fuentes ha dado esta instrucción, digamos, para que ya sea una realidad, espero que muy pronto, en poder presentar ya una demanda y llevar el juicio en línea. Yo, por ejemplo, particularmente hablando de mi circunscripción, como tú bien dices, es una circunscripción muy grande. Y Sí. la conectividad, mi Gavita, ya no es tan buena, incluso hasta antes del COVID. O sea, hay muchos vuelos que ya han sido cancelados, ya no digamos por motivos del COVID, sino mucho de antes. Entonces, se complica el que muchas veces una persona venga, no sé, de Tijuana o de Mexicali a traer una sentencia de Hermosillo. O sea, porque digo, habrá lugares muy cercanos, Nayarit, bueno, pues hasta en carro puede uno venir, ¿verdad? O sea, de Tepic, pues no hay ningún problema, ¿no?
pero por ejemplo, Hermosillo, Chihuahua, de la capital, incluso, por ejemplo, en el proceso 2018, tuvimos un asunto que nos llegaron de diputados federales, o sea, las pobres personas que nos vinieron a traer el expediente porque ya eran los últimos días y ya no daba tiempo para que lo trajeran o sea, para que lo enviaran por mensajería, hicieron 16 horas de camino, Gaby. Increíble. Ajá. Entonces, eso es inhumano, ¿no? O sea, si ya hubiera estado abierta esta posibilidad de presentar todo en línea, bueno, todos nos los hubieran mandado por línea y sin ningún problema y ya no hubieran tenido que hacer este viaje, ¿no? Entonces, para mí yo sí creo que es una evolución natural la que vamos a tener que hacer en este aspecto. O sea, las distancias son muy grandes y la verdad, justamente esta es una de las formas de acercar la justicia a la ciudadanía. Que el acceso a la justicia sea más sencillo. Obviamente las reglas que se den, pues se tendrán que dar dando o asegurando la certeza jurídica, obviamente. Claro. Tendrá que establecerse una serie de requisitos, por ejemplo, no sé, yo pienso en lo que hay en el resto del Poder Judicial de la Federación, que ya hay juicios en línea, y que el abogado litigante pues tiene que registrar antes su firma en un sistema autorizado por el propio Poder Judicial de la Federación. Entonces digo, sin descuidar la certeza, pero sí es una forma de facilitar y evitar estos traslados a veces tan terribles, tan costosos que se dan. Por ejemplo, ahorita durante esta pandemia, como tú bien dices, pues se han implementado diversas medidas como la firma electrónica ya en acuerdos, en sentencias, pero lo único malo es que esto nos vuelve a echar en cara y nos vuelve a poner de manifiesto las desigualdades, porque no todos los tribunales tienen la posibilidad de hacerlo. Entonces, ahí vuelvo a lo mismo, creo que sí debemos un poquito invertir para que esto sea una posibilidad en todos los tribunales, porque también se necesita de verdad, o sea, sí se necesita este acercamiento, este acceso a la justicia de una forma sencilla para la ciudadanía. Entonces, y no te estoy hablando nada más de los tribunales electorales, Miguel, también se da en los tribunales, en otro tipo de materias. O sea, no todos cuentan con las mismas herramientas para poder implementar. Hay algunos que sí de plano han tenido que cerrar cortina y únicamente dejar guardias en aquellos asuntos que son esenciales, como podría ser la materia penal, la materia familiar, por ejemplo. Entonces, ahí también hay una gran brecha que tenemos que ver, pero me parece indispensable. Por ejemplo, en la Sala Regional Guadalajara fue la pionera en la utilización de videoconferencias para audiencias de alegatos, como les decimos nosotros, audiencias de oídas. Ajá. Y fue, la verdad, un sistema que es muy curioso, porque se lo ofreces a la gente y todo, pero yo no sé por qué la gente le encanta ir a verte presencialmente, o sea, como si pensaran que si te ven en la computadora no estás ahí. Digo, claro que estás ahí, estás igual de comprometido y ahí tomando nota de todo lo que te están diciendo, igual de atento, ¿no? Entonces, tal vez también tengamos que hacer un pequeño cambio de mentalidad ahí en la persona de decir, oye, no tienes que gastar en boleto de avión, no tienes que gastar en el hotel, te lo juro que aquí estamos y te estamos escuchando de la misma manera, ¿no? Pero esta sí ha sido una gran herramienta. Y digo, alguna vez tuvimos una experiencia que a mí me encantó de un entonces candidato allá en Baja California, que el señor iba a un evento de campaña, él era el copiloto, y entonces él tenía el ratito de traslado de una ciudad a otra para poder atender la videoconferencia, y en su Skype ahí se conectó en su celular y ahí tuvimos la videoconferencia. O sea, él aprovechando ese momento y nosotros también, y nosotros pues allá atendiéndolo, ¿no? Entonces, sí me parece indispensable. En el tribunal, por ejemplo, ya contamos con los estrados electrónicos, que son una gran herramienta. También la posibilidad de tener correos que están registrados ante la autoridad y de esa forma poderte hacer la notificación de las sentencias, notificaciones de acuerdos. Yo, por ejemplo, de hecho, a raíz de un asunto que tuve de violencia política en un municipio en Jalisco,
a mí me sirvió muchísimo porque era la forma que yo tenía de darle a conocer o de hacer requerimientos, sobre todo con la parte que estaba siendo violentada. Ajá. Y la verdad, desde el primer acuerdo, lo que hice fue darle a conocer este sistema, porque vuelvo a lo mismo, mi Gavita, muchas veces no damos a conocer suficiente las herramientas con las que tenemos y la gente no las conoce. O sea, y el poder tener un correo electrónico seguro al que a ti te notifiquen tus cosas y no te tengas que estar trasladando, no te tengan que hacer notificaciones personales, no nada, es maravilloso. Entonces, a partir de este asunto que tuve en este municipio de Jalisco, la verdad yo en los juicios ciudadanos ya lo he implementado. O sea, sí les digo porque recordemos que si tú me pones un domicilio fuera de la sede de la sala regional, que es Guadalajara, yo te tengo que notificar por estrados, por ley. Pero, como te digo, tenemos esta posibilidad de este correo y entonces yo ya en mis acuerdos de erradicación, cuando tú me pones un domicilio que no está en Guadalajara, yo te hago mención de este correo. Ya, si la persona lo quiere usar o no, bueno, ya será de la persona. Pero por lo menos ya se lo voy a conocer. O sea, decir, oye, tenemos esta herramienta y es muy buena y es muy sencillo abrir este correo institucional para recibir tus notificaciones. Entonces, yo sí creo que es un camino en el que vamos a transitar. Yo espero que el juicio en línea ya no nos tarde mucho, porque además, ¿cuántas veces no hemos tenido juicios que nos llegan justamente por correo electrónico? Y es un problema con lo de la firma, particularmente, por ejemplo, hemos tenido la experiencia, por ejemplo, de Morena, que en sus estatutos ellos sí permiten presentar demandas en correo electrónico. Y entonces, cuando la gente acude per saltum, pues quiere presentar la demanda en correo electrónico como sus estatutos le permiten, ¿verdad? Y entonces te enfrentas a problemas. Digo, en este caso, por ejemplo, nosotros lo que hacíamos era como advertirles y decirle, oye, la necesito por favor en original, sí te recibo esta, pero necesito que la presentes en original, ¿no? Y bueno, ya las personas afortunadamente hasta ahorita todas las han presentado dentro del plazo, pero por lo menos sí hacíamos alguna advertencia, ¿no? Que no bastaba con esta presentación, pero sí es muy, muy importante que transitemos ya a un juicio en línea, pero sí teniendo el presupuesto para echar a andar esto, que es muy importante y es indispensable y necesario. Así es, creo que esta situación que vivimos nos ha llevado a realmente entender el alcance de estas herramientas, porque muchas instituciones las tenían, muchas no, pero ya el vernos obligadas y obligados a utilizar ciertas herramientas para poder comunicarnos y para poder seguir trabajando, porque como tú bien dices, la impartición de justicia es una esencial. Entonces, aprovechamos estas herramientas para poder dar continuidad a nuestras actividades, ¿no? Pero de aquí en adelante, entonces, tendremos que ver una visión, o tener una visión de futuro que permita ya implementar de forma permanente, ¿no? ciertas prácticas a partir del uso de estas herramientas tecnológicas. Que bueno, será una gran experiencia para todas las instituciones, ¿no? Y para los tribunales electorales y quienes, y obviamente, para el Poder Judicial, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ya tienen ciertos avances, algunos tribunales tienen otros estarán implementando, pero bueno, creo que será una gran experiencia y una gran oportunidad. Sin duda, amiga, así lo será. Así será. Pues bueno, Gaby, de esta manera damos por concluida esta entrevista que, como se señalaba en un principio, tiene como intención de destacar la importancia del trabajo que realizan los órganos que imparten justicia en materia electoral y en este caso a partir de una gran trayectoria, una gran experiencia como es la que tú tienes. Te agradezco muchísimo a nombre de las magistradas y los magistrados que integran la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana y del presidente, el magistrado César Wong. Muchas gracias por permitirnos este encuentro. Y bueno, que todo esté muy bien. Un abrazo muy grande a la distancia. No, Gavita, igualmente, y de verdad, una vez más, mi agradecimiento y mi eterno cariño contigo. Mi agradecimiento para todas las magistradas y los magistrados de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana. A don César, de verdad, muchísimas gracias por este honor de haber sido entrevistada por ti y de verdad todo el cariño.
Y pues recordemos que hay que quedarnos en casa todavía Hay un que ratito. quedarnos en casa. Sí, Sí. sigamos recomendaciones. Exactamente. Muchas gracias. Gracias, Gary. mi Gaby preciosa. Hasta luego. Dios.